los aciertos más grandes que tuvo el Congreso Nacional al establecer la Comisión de Transición fue seleccionar al doctor Haddad como conductor, como jefe de dicha comisión, ¿verdad? Es un hombre que tenía unos conocimientos tanto educativos, administrativos, intelectuales, y una gran experiencia, porque recuerde que él trabajó por alrededor de 5 años en 5 puestos o en 5 comisiones en el ZUCA, en el Centro Superior de Educación. Trabajar con el doctor Jorge Haddad significaba llenarse uno de entereza y de sabiduría. Un hombre completamente ajeno a la política partidaria. Un hombre completamente entregado al trabajo por el país. Sin ser arrogante, mantenía y se ganaba el respeto. Tomaba sus determinaciones y no claudicaba en sus determinaciones, pero eran producto de la razón razonada. Porque era un hombre muy conciliador, muy tomador en cuenta de las opiniones de todos, muy humilde, muy dado a buscar consensos. En mayo del 2005, Jorge Haddad Quiñones asumió junto a un equipo de valiosos colaboradores el desafío de rescatar a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la corrupción y desprestigio que la consumía. Su rol como presidente de la Comisión de Transición surge luego de la aprobación de una nueva ley orgánica para esta casa de estudios. La ley planteaba que había que nombrar una comisión de transición y daba en la parte de la transitoria todos los elementos de cómo nombrar una comisión de transición y cuáles eran las funciones que la comisión iba a realizar. Entonces se pidió a los grupos de sociedad civil que planteara candidatos. Se presentaron 102 candidatos y de esos el Congreso Nacional seleccionó y entrevistó, y de ahí apareció el doctor Haddad como uno de los pilares del proceso, y él pues ya al momento de ir viendo los candidatos se visoró que él, dada su calidad de conciliador, de hombre de una gran trayectoria nacional e internacional, debía ser el presidente. Al inicio el trabajo fue bastante duro, ya que por naturaleza el ser humano le tiene un poco de desconfianza o de miedo a lo que es cambiar, transformar, y se encontró bastante resistencia, sobre todo entre los alumnos de la universidad. La suerte fue que se nombró al doctor Haddad para coordinar esta difícil tarea, ¿verdad? Ya que era un hombre que tenía las cualidades, la personalidad y su formación intelectual y académica para poder llevar a cabo esta tarea. Jorge Haddad inició la recuperación de la máxima casa de estudios y abrió el camino a la actual rectora Julieta Castellanos para continuar profundizando en el proceso de reforma universitaria. La comisión nace como una última opción que tenía la universidad para salir de su prolongada crisis. La comisión llega y tiene que confrontar la situación interna que vive la Universidad Nacional de total tensión,
polarización, entre posiciones encontradas, entre el liderazgo gremial radical y tienen la obligación de, entre otras, de formular la reglamentación de la ley, modernizar completamente la administración académica y la administración de la universidad, así como nombrar a las autoridades con un nuevo mecanismo, que ya no es el de ir a pegar afiches en los edificios, sino el de ponderar las capacidades de las personas que eran postuladas para ser decanos o directores de centro. Cuando llegamos nosotros a la universidad, para poderle pagar el aguinaldo al personal de la universidad, tenía que sacarse un préstamo. Y ese préstamo había que pagarlo todo el año. Llegamos nosotros, y desde que llegamos nosotros ese año fue el primer año que la universidad no necesitó dinero, sacar un préstamo para pagarle a los empleados. A todos. Se asustaron, pero así sí. Encontramos una dilapidación de fondos sin razón. A la FEU se le adelantaban dineros, a saber con qué fin, con la condición de que los lempiras que pagaban los estudiantes a la FEU, de ahí se iba a ir deduciendo. Pero tenía una deuda más o menos la FEU con la universidad de casi los 4 millones de lempiras. A la Comisión de Transición se le confirieron plenos poderes al trasladárseles las funciones del Consejo Universitario, es decir, control del presupuesto, la cancelación de personal y elección de nuevas autoridades, lo cual provocó muchos adversarios a su alrededor. El sindicato estaba acostumbrado a manejar toda la parte administrativa, porque la ley del 48 le daba el poder de administración al Consejo de Administración, y ahí estaba incluido el sindicato. La rectoría en ese tiempo era más académica que administradora de la universidad. Y eso fue lo que el doctor tuvo que hacerle frente. Y por supuesto, con su guía, nosotros también. Sufrimos mucho las embestidas, podría decir, del sindicato, pero lo pudimos superar, pero por la guía de él. Recibíamos ataques de todos lados, ¿verdad? Ataques externos a la universidad, ataques dentro de la universidad. Yo tengo una de las cosas que me impresionó es que nosotros tomamos posesión en mayo y en agosto, tanto todas las autoridades universitarias, gente que los directores nos demandaron. Ahí tengo yo la demanda por abuso de autoridad, porque decíamos que nosotros estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer, ¿verdad? Como ser el consejo universitario, como desempeñar las funciones del consejo, de la junta. Entonces eso porque la ley nos otorgaba, ¿verdad? Eso. Ante los momentos de conflicto, el doctor Haddad siempre conservó la serenidad y la entereza para afrontarlo. Él siempre mantuvo una gran serenidad ante los problemas. Usted, como bien lo dice usted, problemas porque llegábamos nosotros a tratar de aplicar una nueva ley en la universidad. Habían abolido en el Congreso la ley de 1948 y había surgido la de 1904, en la cual cambiaba mucho el papel, no solo a nivel nacional, sino que académico de la universidad. Y eso fue lo que el doctor pudo hacer con una gran serenidad. Cuando nos raptaron, pues puede decir que el sindicato se tomó la oficina nuestra, ¿verdad? Y eran las 10 de la noche, 11 de la noche, y no podíamos salir, ¿verdad? Porque ellos estaban afuera diciendo que iba a correr la sangre, ¿verdad? Entonces hubo mucha gente angustiada, ¿verdad? Dentro de los que estábamos adentro, ¿verdad? Pero él siempre fue muy, muy tranquilo. En ningún momento tuvo manifestaciones
fuertes ni groseras, siempre fue: pensemos lo mejor que podemos hacer, trabajemos lo mejor que podemos hacer, rindamos, y era el primero en trabajar. Como en todo grupo de personas, las diferencias de criterios surgieron en las sesiones de trabajo, pero Jorge Haddad tuvo la habilidad para lograr el consenso y mantener la visión de la reforma universitaria. El doctor Haddad no llegó a presidir un club de jardinería, sino un club altamente político, altamente académico, donde la polémica fue intensa, donde el debate fue intenso. En la comisión de transición llegaban abogados de renombre, sus servidores un físico, había médicos, psicólogos, todos con por lo menos 25 o 30 años de servicio en el mundo universitario, educados en distintas universidades, en Europa, en los Estados Unidos, entonces aquí en la Universidad Nacional. Entonces le quedaba a usted la conducción por parte del presidente de esa junta de un escenario difícil. Aquí es donde viene el extremo talento de Jorge Haddad Quiñones, un conciliador de primera que tenía su norte. No era dejar hablar, dejar decir, sino que escuchaba su posición, escuchaba la posición de la otra persona, y si había que modificar su posición porque encontraba él que había una iniciativa mejor, la tomaba, la hacía suya. Respetuoso, firme, no fomentaba la polémica, pero sí el debate académico, el debate constructivo, reglas claras del juego. Uno sabía que no estaba frente a una persona que tenía una carta escondida. Tenía una virtud especial, que cogía el pensar de todos nosotros y lo incardinaba en el pensamiento general de la universidad y salía como que fuera de toda la comisión de transición. Era un hombre muy especial el doctor. Era un hombre que tenía una cualidad que pocos tenemos, y es que sabía escuchar y no hablar mucho, sino que él escuchaba a los demás, analizaba y expresaba sus ideas o tomaba decisiones. En ese aspecto fue que la Comisión de Transición logró seguir adelante. El doctor Haddad enfrentó demandas judiciales debido a los despidos que como Comisión de Transición se vieron obligados a realizar para sanear las finanzas de la UNA. La comisión tuvo obstáculos en el sentido de que la ley orgánica nos exigía a los comisionados que hiciéramos la evaluación completa, no solo de la parte administrativa, sino que también de la parte académica. E inclusive la ley decía qué eran los pasos que teníamos que dar. Si había gente que no cumpliera con lo que se le estaba evaluando, tenía nomás que pagarse sus prestaciones. Eso, claro, fue un gran golpe para un sinnúmero de personas, y por ahí vino el asunto contra la comisión. Procesaron al doctor Haddad, procesaron a los dos, Arita que era el rector de la universidad, porque dijeron que era difamación, y total que no había habido nada. Nada más que era un despecho por la destitución de un hombre que tenía años de tener un puesto ahí en la universidad, y tuvimos nosotros obligatoriamente que sacarlo por unas anormalidades que encontramos. Tan razonado estaba nuestro actuar que los juzgados no pudieron condenar a la universidad para pagar prestaciones porque estaba bien hecho el despido. Eso para una persona que siempre ha tenido una vida de una trayectoria nítida y de reconocimiento, ¿verdad? Y de una persona tan agradable, tan amable, tan sin problemas personales, estar sometida a una demanda, ¿verdad? Es un poquito grosero.
Ante la elección de las nuevas autoridades de la máxima casa de estudios, la Comisión de Transición estableció mecanismos abiertos y transparentes a fin de colocar a aquellas personas que gozaran de los méritos para ocupar el cargo. Nosotros manejábamos todo eso por concurso. Se hacía llamamiento por los periódicos, se evaluaban con entrevistas y con los currículum que mandaban las personas, y así era que se fueron eligiendo poco a poco las autoridades que nos correspondían, y que yo creo es el mismo procedimiento que siguen haciendo ahora. Yo soy nombrada como decana interina de la Facultad de Humanidades y Artes en el año 2008, cuando la Comisión de Transición estaba concluyendo prácticamente su periodo. Recordemos que esta fue una facultad creada por la Comisión de Transición en el proceso de reforma, que ellos sientan las bases para una nueva manera de poder escoger a las autoridades universitarias. En primer lugar, porque veníamos de un tiempo donde el decano de las facultades era escogido por los docentes y por los estudiantes. Entonces ahí tuvimos muchos ejemplos, que creo que todos los conocemos, donde realmente no se posicionaba más el quehacer político o el partido político al que pertenecía la persona que se estaba proponiendo. La Comisión de Transición comienza a nombrar en base a méritos, a una trayectoria que ellos identifican, ¿verdad?, en la persona, a hechos concretos que ellos pueden identificar cuál ha sido la participación de estos elementos o de estos talentos en las instancias por donde han pasado. Ellos abrieron la posibilidad de que personas que quizás no eran tan visibles dentro de la comunidad universitaria fueran valoradas por sus aportes y pudieran colocarnos en cargos estratégicos. El proceso de reforma que forjó la Comisión de Transición trascendió a los centros regionales. En el año 2006, como le contaba anteriormente, sucedió que hubo una serie de denuncias sobre irregularidades bastante fuertes que había en el centro regional en Choluteca, y la Comisión de Transición decide intervenir y nombró una comisión investigadora. Esa comisión investigadora estuvo instalada en el centro universitario. Comienzan ellos a hacer entrevistas con diferentes docentes. Allí me identifican a mí y consideraron que yo tenía un perfil y unos valores, unas actitudes que podía ser una persona representativa de ese proceso de reforma que estaba impulsando y iniciando la universidad en ese momento. Entonces ellos me identifican a mí, no directamente, sino que a través de esa comisión que se nombró. Recuerdo que la doctora Alicia Rivera fue parte de esa comisión investigadora, y ellos deciden que dentro de todos los docentes con los cuales se han entrevistado, yo soy una de las docentes que tiene un buen perfil como para poder asumir y ser parte de esa junta interventora. Cuando ellos conocen la Comisión de Transición que se traslada a Choluteca, va el doctor Haddad, el doctor Antonio Núñez, la doctora Norma Martín de Reyes, la abogada Alba Alonso de Quesada, el abogado Juan Arnaldo. Ellos se trasladan a Choluteca y allí instalan la Junta Interventora. Allí los conozco yo por primera vez. Después ya el trabajo que realizamos, la investigación, el compromiso que ellos pudieron percibir, pues eso era el espíritu de la reforma, de lo que ellos aspiraban para la universidad en ese momento. Cuando los conozco a ellos y veo ese compromiso, y que no solamente requiere que yo esté impartiendo asignaturas, sino que tenga una participación más activa y que genere cambios que beneficien a la universidad, pues eso me cambió la vida y la visión que hasta ese momento yo tenía de la universidad. Y eso que ellos ofrecieron, eso que ellos decían
en sus encuentros, en su trabajo, principalmente el trabajo, ¿verdad? Los comisionados llegaban ahí y se sentaban largas horas a trabajar con los docentes, con estudiantes, con autoridades, y eso me hizo ver que el proyecto de ellos era un proyecto posible. Ellos abren una puerta, me dan una posibilidad de hacer un cambio y una oportunidad valiosa de ser parte de este cambio. En realidad, por eso le decía que siento que ellos cambiaron mi vida, ¿verdad? Y particularmente el doctor Haddad me marcó de una manera profunda, ¿verdad? Por la forma que tenía él de abordar los problemas, por su espíritu conciliador. Para mí él fue un gran líder, un gran maestro. La Comisión de Transición funcionó por un periodo de 3 años, de mayo del 2005 a mayo del 2008, con una dinámica de trabajo que les permitió constituir las bases de la reforma y limpiar las finanzas. Nos reuníamos una vez a la semana en sesión y de ahí repartíamos el trabajo y a la siguiente semana íbamos a dar cuenta de él. Y el doctor evaluaba y decía lo que estaba bien, lo que estaba mal y continuábamos. Ese fue el trabajo de nosotros. Claro, fueron 3 años y que para introducir una reforma es poco. Todo lo que la ley nos mandó se hizo, aún a cuestas de todo. Porque, por ejemplo, nos mandó que diéramos los reglamentos de la nueva ley. Se diseñaron todos los reglamentos, que fueron como 32, y que se consensuaron. Nos dijeron que presentamos el Plan General de la Reforma Integral. Y un Plan General de una reforma hasta el año 25, creo. Fue un documento duro, serio, profundo, y se hizo. Que instaláramos el nuevo gobierno. Y el nuevo gobierno, a pesar de los estudiantes que nunca se pusieron de acuerdo para nombrar sus representantes, ¿verdad? Entonces al final, por nuestra autoridad, se seleccionaron estudiantes de excelencia académica para representar ante el Consejo Universitario y se instaló el Consejo Universitario. Lo que no se pudo hacer del todo, pero que quedó hecho, que también nos criticaron mucho, fue la evaluación de los docentes. Porque se hizo un contrato con la SPAU de 30 millones, donde la SPAU, que es el organismo de evaluación de Estados Unidos, de todas las universidades de Estados Unidos, una evaluación internacional, iba a evaluar a cada docente, lo iba a capacitar y lo iba a monitorear durante un año, 3.500 docentes, durante un año, para al final que cada docente supiera cuáles eran sus bondades, sus dificultades, y los iba a monitorear para que las superaran. Quedaron las bases del plan maestro de infraestructura de la universidad, ¿verdad? En vez de tener una oficina de desarrollo físico, que era inoperante completamente, se creó una unidad de ejecutora de proyectos de inversión, que es la que está funcionando y la que está construyendo los edificios, ¿verdad? Quedó el personal, quedó el equipo, todo eso ya quedó listo para echar a andar. Incluso dejamos dinero en las arcas para eso, porque sí, a partir de que nosotros tomamos posesión, se controló el gasto. Nosotros sabíamos que las finanzas, que manejamos mucho dinero, las finanzas de la Comisión de Transición estaban en manos puras. Ese hombre era limpio. No se miraba el mínimo intento de sacar provecho de los recursos que se estaban manejando. Y gracias a eso surgió la iniciativa de limpiar financieramente la universidad, y hoy vemos que eso es una realidad. Desde Jorge Haddad Quiñones presidiendo la Junta hasta el momento en que estamos ahorita con la rectora Julieta Castellanos, con la licenciada Leida Romero presidiendo la Junta, no hay ningún reparo, ninguna pizca, ninguna mancha de corrupción que sea denunciada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y eso lo heredamos en parte por el estilo de Jorge Haddad Quiñones,
y la visión que tuvo la comisión de seleccionar el equipo de hombres y mujeres, predominantemente mujeres, le cuento, para conducir la universidad. La Comisión de Transición se aseguró de ubicar en instancias claves a personas que le dieran seguimiento al proceso de reforma universitaria. Nosotros conseguimos que en la Junta de Dirección quedaran personas que habían trabajado en la comisión para que no se perdiera el trabajo que nosotros habíamos hecho poniendo solo gente nueva, llevando solo gente nueva. Y así fue, esas personas a eso se dedicaron. Quienes conocieron y trabajaron de cerca con el extinto doctor Jorge Haddad Quiñones disfrutaron de una invaluable amistad y de un consejo sabio y oportuno. Él tuvo un liderazgo con una gran interés, gracias a su sabiduría. Era una gran oportunidad, una delicia estar en una conversación con el doctor Haddad. También hay que recordar que el doctor Haddad era un gran pianista y era un espectáculo al piano, no solo oírlo, sino que verlo, que con todo su cuerpo provocaba aquel ambiente musical que solo él podía darlo. Una persona con capacidad de ver las potencialidades del otro y que a partir de ver esas capacidades que tenía el otro, poder dar el consejo oportuno de hacia dónde uno poder enfocar su trabajo para poder tener un mejor resultado. Jorge Haddad Quiñones sostenía la apuesta a largo plazo. Jorge no era un corredor de corta distancia. Jorge era un corredor de maratón. Miraba la meta allá al final de los 42 kilómetros, mientras otros querían que la universidad cambiara en la corrida de los 100 metros.